nuestra propuesta. Propuesta que está consignada en las primeras páginas del Plan Distrital de Desarrollo hoy en discusión en el Consejo de la Ciudad. Que esté en las primeras páginas no es simplemente un hecho fortuito o simbólico. Quisimos allí expresar una decisión tomada por el pueblo bogotano el 30 de octubre. La prioridad son los niños y las niñas. Primero, los niños y las niñas. Eso decía el presidente Salvador Allende de Chile. Fue él el primero en expresar esta frase en la vida política de los latinoamericanos. Y aunque sonara un tanto extraña para la vida de la política, para la dureza de la política, de las batallas, de los combates del siglo XX, de esa, alguien me decía, parece tocar una lija, esa dureza, lo áspero, lo cierto es que hoy no tiene sentido una política de avanzada, una política progresista, si no prioriza la infancia. Leyendo por allí textos, encontrábamos algunas definiciones filosóficas de lo que esto podría significar. El niño es un menor. Hemos construido un lenguaje de exclusiones. Nos hemos aprendido y repetimos palabras como minusválido, minusvalía. Si uno la traduce, significa un menor valor. Y a ella le hemos hecho sinónimos: menores de edad, personas de otras etnias, personas de otras culturas, extranjeros, mujeres, personas con otras visiones de la sexualidad, con otra sensibilidad. A todos ellos los vamos considerando los otros como minusválidos, de menor valía, discriminación, por tanto, exclusión. Una de las poblaciones más excluidas de la ciudad de Bogotá es la infancia, por estas mismas razones. Considerados menores, hoy todavía no percibimos que la infancia es simplemente o grandemente una singularidad, una diferencia entre nosotros de igual valía o de mayor valía que quienes ya no somos infantes. Es decir, que son, a diferencia todavía de lo que dice nuestra Constitución, ciudadanos y ciudadanas. El mayor esfuerzo que hace el plan de desarrollo es tratar de enseñar al conjunto de la sociedad y a sus diferencias políticas, a su diversidad social, que los niños y las niñas tienen derechos como ciudadanos propietarios de esta parte del territorio de esta ciudad. Ser sujetos de derechos, no simplemente ser una minusvalía a la cual se le entrega de vez en vez algún tipo de recursos, no. Tantos derechos o más derechos que los que nosotros mismos tenemos. Mirar la infancia no como una minusvalía, sino, y Yesid me acompañará en esa palabra, como una plusvalía, un mayor valor. La plusvalía infantil, que es lo que una sociedad debería, precisamente como esa palabra lo indica, valorar.
Y en esa perspectiva, aunque a veces nos dicen utópicos, aunque recibimos críticas porque pareciera que el discurso dominante sobre la infancia en los últimos años es el de la cárcel y el castigo, y si no se habla de cárcel y el castigo, entonces no se habla de infancia. El código del menor, decía la frase aquella famosa, pues durante décadas vivimos bajo el tema del código del menor, y el código del menor visto como el código de los castigos y de las cárceles, y no como el estatuto de los derechos de la infancia. Pero nosotros reivindicamos el estatuto de los derechos de la infancia. ¿Qué hemos encontrado? Una ciudad que mata a sus niños. Herodes, imperceptiblemente, invisiblemente, porque de esto poco se habla, pues son temas de los cuales la voz del poder no deja hablar, la voz de los intereses creados no deja visibilizar, pero la ciudad mata a sus niños de diversas maneras. Pongamos unos casos. Hasta hace una semana el dato que teníamos es que 50 niños y niñas habían muerto por enfermedades respiratorias. No sé si menos o más que el año pasado. A veces las estadísticas son en sí mismas duras. ¿Qué significa eso? Podríamos proyectarlo. Más de 150 niños y niñas morirán. Significa que miles, decenas de miles se enferman. No mueren, menos mal, pero se enferman. Pierden su derecho a la salud, a la vitalidad. ¿Por qué? ¿Por el azar? No, por nuestra propia voluntad. Las enfermedades respiratorias crecen en la niñez en la ciudad de Bogotá por dos elementos absolutamente interconectados entre sí. En primer lugar, el cambio climático, que es el producto de una parte pudiente de las sociedades de las grandes ciudades del mundo, que en su hiperconsumo calientan el planeta. Se produce por nosotros mismos. El cambio climático que afecta a todos los lugares del mundo y está matando niños y niñas. Producto no natural, producto artificial de la actividad humana. Y en segundo lugar, y articulado al cambio climático, nuestras enfermedades respiratorias se producen por el uso intensivo del vehículo en la ciudad de Bogotá, por consumir combustibles fósiles, porque decisiones como haber ligado el transporte público de la ciudad a la gasolina y al diésel, o por no tener un consumo responsable del vehículo particular, está matando niños y niñas en la ciudad de Bogotá. Cuando nosotros decimos que hay que desligar el transporte de la ciudad del combustible fósil, del petróleo, y ligarlo al agua a partir de la electricidad, el agua abundante que aún tenemos, mucho más barata en su producción de energía calórica que el petróleo. Cuando estamos afirmando eso, no estamos afirmándolo por el producto de una improvisación, como los amigos de los intereses creados alrededor del mercado, del automotor y del bus, del fósil, quieren hacer creerle a la ciudad. Cuando decimos que hay que electrificar el transporte, que nos tocó tender rieles, que nos tocó usar normas que permitan que el bus transite de la gasolina hacia la electricidad, cuando decimos que hay que construir pagos por congestión,
no solamente lo estamos pensando por ver si nos movemos más fácil o más cómodamente los adultos, sino porque esto tendría un efecto fundamental en la calidad del aire que respiramos y fundamentalmente porque no produciría muertes como hoy están produciéndose en los niños y en las niñas de la ciudad de Bogotá. Si queremos salvar nuestra niñez, por aquí tenemos que empezar, no importa los intereses creados, poderosísimos, alrededor de este tipo de actividad que está matando. Y que no mata solamente por el aire, mata en la calle. Las estadísticas lo dicen, eso que ahora llaman las líneas de base. Palabras, eufemismos para ocultar la realidad a través de las frías cifras. ¿Qué es lo que pasa en las calles de nuestra ciudad? El mayor porcentaje de muertes en accidente de tránsito no lo son de conductores adultos, ni los de la moto ni los del carro, son los peatones. Y en primerísimo lugar entre los muertos en accidente de tránsito de peatones, los niños y las niñas, y después los viejos, en un porcentaje que es más abultado que la muerte en homicidio intencional. ¿Qué significa? Que la manera de construir nuestra ciudad, que la manera de entender nuestra ciudad, dura, bárbara, va contra los más débiles de la ciudad. La estadística fría, que podríamos llamar línea de base del accidente de tránsito, lo único que nos está mostrando es que construida una ciudad para el automotor, para el adulto, incluso yo diría para el hombre, ese producto de visión de ciudad está matando a los débiles, a los excluidos, a los niños y las niñas, a los viejos en las calles de esta ciudad. Por eso el plan habla de priorizar al peatón y cambiar la visión de nuestra movilidad. Nos llueven críticas porque peatonalizamos una parte de una calle y le sembramos árboles. Qué idea tan loca, tan absurda. Ideas de vanguardia mundial, porque las grandes ciudades del mundo, comenzando por la zona más congestionada del mundo, en Manhattan, Nueva York, lo está haciendo. Porque las ciudades, ante el cambio climático y respetuosas de la vida, están cambiando su concepción, su manera tradicional de mirar las cosas, las rutinas, las inercias, pensando primero en el ser humano que en la máquina, pensando dentro de los seres humanos primero en los niños y en las niñas. Pero aquí el problema no es solamente de vehículos, de calles, de humos, de contaminación. Aquí también el problema es de saber, de segregación social, de una sociedad injusta, desigual profundamente, de las más desiguales socialmente del planeta Tierra, de la humanidad. Nos parece normal por haber vivido durante décadas, toda la vida en medio de esta sociedad, pero es absurdamente anormal, irracional el grado de desigualdad en el que está sumida la sociedad colombiana y por tanto la sociedad bogotana. Es absurdamente irracional nuestra desigualdad. Y esa desigualdad social trae en la ciudad la construcción de un concepto que nosotros hemos querido generalizar, el concepto de la segregación. Nuestros niños y niñas están segregadas y segregados socialmente. No son iguales ante los derechos. No solamente todos respecto del resto de la sociedad, que los considera menores
por tanto, minusválidos. Menores de edad para no tener ciudadanía. De ahí salió el concepto. No tener ciudadanía es no tener derechos. La palabra menor de edad está articulada a quitarle los derechos a quienes se consideran menores de edad. Sociedad autoritaria, patrimonial, el padre es el que tiene que mandar y por tanto el menor no puede opinar, no puede decir, sobre él es el castigo. Pues otorgar derecho a lo que antes se llamaba el menor de edad, volverlo mayor, volverlo ciudadano y ciudadana, en una sociedad en donde no solamente el conjunto de la infancia se discrimina, sino que dentro de la infancia encontramos la segregación. Y lo podemos medir en nutrición, lo podemos medir en salud, lo podemos medir en saber, lo podemos medir en afecto. Incluso si pudiera medirse el afecto, no sé si alguien se habrá inventado la línea base del afecto. Premiaríamos un trabajo investigativo para que nos la traigan. El afecto, que finalmente es el resumen de todos estos conceptos, la atención integral a la infancia, dice el gobierno nacional. El afecto, o como lo quisiéramos poner en nuestras palabras, la política del amor. ¿Qué es la política del amor? Esto, que el dinero público priorice la niñez. Esa es la política del amor. Yo no puedo hablar del dinero privado. Se entendería que cada familia, cualquiera que sea su forma, prioriza en su recurso privado la niñez. Pero la sociedad tiene que priorizar en su recurso público la niñez. Y eso es lo que hemos querido escribir en el plan de desarrollo. Esa es la intención, ese es el objeto. Ahí tienen las cifras, las siempre frías cifras. Salud, ligada a la nutrición, a la actividad física, a la prevención de la enfermedad. Han aumentado las muertes de mujeres embarazadas en la ciudad de Bogotá, muertes evitables. Porcentaje lo tiene Guillermo Alfonso Jaramillo, que a veces cuando habla y empieza a hablar de estas estadísticas se exalta, porque la mayor cantidad de mujeres muertas por enfermedad en su periodo de embarazo lo son simplemente porque en el sistema de salud se roban la plata, simplemente porque el sistema de salud que tenemos no está funcionando sino alrededor del negocio y no del derecho, incluso la red pública hospitalaria de la ciudad. Si queremos pensar en los niños y en las niñas y priorizar, algo que tenemos que hacer indudablemente es limpiar el sistema de salud que tenemos. Hemos dado unas instrucciones concretas: cero corrupción en los hospitales, nada de politiquería en los hospitales. El método de los últimos 4 años, el cartel de la salud, no puede continuar porque nos mata a la gente. Esa es una decisión fundamental si queremos que el discurso de la niñez, de la defensa de la niñez, se vuelva una realidad. Y es un combate, es una lucha. Anoche mismo ya estaban robando la información de los computadores del hospital de Meissen para que los órganos de control no pudieran observar lo que allí estaba escrito.
resistencias de intereses creados de mafias de la corrupción poderosas, invisibles todavía en la ciudad de Bogotá, que no aguantan el que nosotros queramos colocar el aparato del Estado y sus servicios en función exclusiva de los derechos de la ciudadanía y en este caso de la niñez. La salud, la nutrición. Ya sale en la prensa, no es en los corrillos, es en La Voz del Poder, donde empiezan a salir noticias de censura al secretario de Educación. ¿Por qué? Porque cambió el método de contratación de la compra de alimentos y nutrientes para la juventud y la niñez parcialmente en el grado 5. El grado 0, es decir, de 5 años en adelante. No se explica a la sociedad en qué consiste ese cambio. Hasta se deja sugerir que estamos comprando alimentos de baja calidad, como si los intermediarios de la nutrición, que tenían el cartel de la nutrición de nuestra juventud y nuestra niñez en los últimos años, no estuvieran comprando los alimentos en el mismo lugar, los mismos alimentos, solo que con un 30% de sobrecosto y creemos que un 40%. Nuestra poca sapiencia en este mecanismo nos origina ya en un año, en el periodo, 50.000 millones de pesos de ahorro. Solo en la Secretaría de Educación. Si sumamos la de Integración Social, la cifra aumentaría. Y si conocemos cómo se utiliza mejor el mecanismo de la subasta, seguramente podemos elevar la cifra a 100.000, 150.000 millones de pesos en 4 años de ahorro del erario. ¿Qué significa eso? Con alimentos de igual calidad significa 150.000 millones de pesos más para el programa de nutrición de nuestra infancia. Pero eso significa otra cosa: 150.000 millones de pesos menos para una mafia que monopolizó la compra de alimentos para el Estado en todo el país, y que tiene fuerza económica y tiene fuerza política, y que entonces en sus primeros avatares, para tratar de defender esa captura de rentas que literalmente le quita de la boca la comida y la leche a nuestros bebés pobres, es la amenaza de la moción de censura, la amenaza de censurar a todo aquel que se atreva o a toda aquella a destruir la mafia para permitir que la comida y el nutriente le llegue al bebé, a la niña, al niño y al joven desnutrido de la ciudad de Bogotá y del país. Batallas que hay que librar para que simples conceptos que cualquier madre de familia o cualquier padre responsable saben. Ninguna madre prácticamente, con excepciones por allí, ningún padre responsable se le ocurre robarse el dinero con que se va a alimentar su niño y su niña. ¿Cómo se nos ocurre como sociedad permitir que eso suceda cuando hablamos de millones de niños y de niñas? Pues nosotros estamos cambiando esa situación en su favor. Lo que parecía una frase simple, y por eso hablé de Salvador Allende, porque él fue el primero que la pronunció, y yo en algún video, porque era muy niño en esa época, 10 años tenía cuando él ganó la presidencia y 13 cuando lo derrocaron y no lo mataron, pero
La frase primero los niños y las niñas trajo tanta sangre a Chile. Yo no podía creerlo, que era lo que podía pasar en una sociedad de esas, en un momento histórico de esos del siglo XX, como para que una simple intención, que era transformar el desarrollo, la economía y el presupuesto público de una sociedad en función de priorizar niños y niñas, pudiera provocar tal tipo de odio, violencia y de barbarie, que entre otras inauguró 30 años de dictaduras y guerras en América Latina, que parece, ojalá, haber finalizado. Pues aquí lo estamos viviendo. Aquí el simple hecho de que el plan de desarrollo priorice niños y niñas, lleve más recursos al saber, se plantee cómo hacer en escala jardines infantiles, cómo fortalecer el ambiente familiar y barrial para los bebés que no pueden, por su condición, asistir al jardín de 0 a 2 años, cerca de 170,000 bebés. Y nos critican por eso. No había dicho que eran 1,000. Como si el instrumento fuera lo fundamental, como si los ladrillos fueran lo fundamental y no el objetivo del instrumento, que es el niño y la niña. Nos preguntan siempre, ¿cuántos jardines? No, ¿cuántos niños y niñas? Los jardines están en función de cuántos niños y niñas. Esa es la variable fundamental. Los sectores que no quieren una idea avanzada de ciudad, en la prensa entonces dicen incumplidos. No, la totalidad de nuestros niños y nuestras niñas en 4 años pueden ser atendidos integralmente, pueden tener nutrición, pueden tener una salud, no la del post-subsidiado, ni de la del CISBEN, ni siquiera la del contributivo, donde aspiramos a fusionar el post-subsidiado, sino el derecho integral a la salud, es decir, cualquier tratamiento que necesite un niño o una niña en la ciudad debe ser sufragado por el Estado. Si va más allá de lo que llamamos post-contributivo o post-subsidiado, porque si no, no estamos cuidando a nuestra niñez. Un ejército, entre comillas, de pedagogos y pedagogas estén en la Secretaría de Cultura, estén en la Secretaría de Salud, estén en la Secretaría de Educación o lo estén en la Secretaría de Integración Social. ¿Por qué estamos extinguiendo los contratos de prestación de servicios y no los mantenemos en el resto de la administración pública de esta ciudad, que crecieron de 10,000 en el año 2007 a 32,000 en el año pasado? Porque la mayoría son corbatas, porque se llevan una parte del recurso público sin contraprestación a la sociedad, y porque ese dinero lo necesitamos precisamente para financiar miles de nuevos maestros y maestras en el sentido más amplio de la palabra, en diversas secretarías para nuestra niñez y nuestra juventud. Para eso lo hacemos, porque en el fondo lo que estamos construyendo es un Estado pedagogo, no un Estado de cárceles y fusiles. Un Estado que se atribuya, y será discutible quizás, la opción eficaz de educar y de transmitir el saber y de permitir que el saber fluya en el conjunto de la sociedad sin segregación, empezando porque ese saber pueda fluir en el conjunto total de nuestra niñez. Quizás me van a medir por si dice el metro o no. Sí que nos estamos moviendo
para, en contra de los cronogramas pactados, empezar a construir el metro antes de tiempo y de tender los rieles eléctricos antes de tiempo, cuéstele a lo que le cueste a los intereses particulares, porque yo quiero el transporte electrificado. No es que el bus sea de derecha y los rieles de izquierda, como ya la voz del poder insinúa por allí. No, lamentablemente, por circunstancias históricas ajenas a nuestra voluntad, la ley dijo: donde hay buses, como hay competencia, no puede operar el Estado. Donde no hay competencia, los rieles, puede operar el Estado. Y ese es el gran pecado de los rieles. Ojo con esta discusión. Claro, si tendemos rieles, entonces parte de las ganancias del transporte público de la ciudad ya no van para los operadores tradicionales de siempre, sino que irían para la sociedad. No por culpa de los rieles, por culpa de una norma anterior que así se construyó, y entonces nos genera este tipo de reacciones viscerales contra la opción de tender rieles en la ciudad de Bogotá. La decisión de cerrarle la séptima a los rieles no es porque no haya estudios. Ya convocamos a la sociedad y a las organizaciones ciudadanas de Usaquén, de Chapinero, de Santa Fe y de San Cristóbal, a donde llega la séptima, para que se le entreguen todos los estudios que se han realizado al respecto, compendiados por esta administración, sobre lo que llamamos la séptima, nuestra antigua calle real. No es los estudios, es que el riel quita unas ganancias, lamentablemente quizás por las normas, pero para nosotros es fundamental que en lugar del bus humeante que va matando, podamos usar nuestra agua barata para abaratar los costos de transporte y fundamentalmente para no matar niños y niñas. Ese es el objetivo. Y por eso vamos a hacerlo. A lo mejor no lo impedirán, a lo mejor pasen otras cosas que traten de frenar las opciones de un cambio de visión en la ciudad. Pero este mensaje tiene que quedar claro: el cambio del transporte en la ciudad, la adaptación de la ciudad al cambio climático, la mitigación en la ciudad del cambio climático, la manera de densificar la ciudad para liberar espacios públicos y verdes, la decisión de usar los ingresos corrientes, contantes y sonantes y ciertos de los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas en Bogotá hacia la educación y hacia la integración y atención integral de la niñez. Y por eso las infraestructuras dependen de la deuda, porque si no le estaríamos quitando el dinero al estudio y al saber, al pensamiento, para poner ladrillos y cemento. Esas decisiones que están consignadas en el Plan Distrital de Desarrollo tienen una única filosofía, un objetivo supremo, y es lograr que en 4 años la totalidad de los niños y de las niñas de la ciudad de Bogotá no sufran la segregación, estén absolutamente incluidos respecto a sus derechos, que estén escritos o no lo son sus derechos como seres humanos. Que no pueda haber aquí la estadística fría que diga unos niños están nutridos y otros no. Unos niños tienen la atención en salud eficaz y la mitad no.
que unos niños tienen el saber a través de profesionales que articulan lo lúdico con el pensamiento y la educación, y la mayoría no. Que unos niños pueden tener el afecto de su sociedad y la mitad no. Eso que se llama segregación social, eso que desde otra perspectiva se puede llamar desigualdad social, en un siglo que va a reivindicar la vieja frase de la libertad, la fraternidad y la igualdad, origen de nuestras naciones, de nuestros pueblos y de nuestros sueños, causante de revoluciones. Esa frase que nosotros subrayamos para el siglo XXI, la igualdad, esa frase se mide en lo concreto en un grupo poblacional, la niñez. Fraternidad es solidaridad. La solidaridad del resto de la ciudad a los niños y las niñas. Libertad, que entre otras es lo que produce la creación. La libertad de nuestros niños y nuestras niñas para que con seguridad puedan vivir en su ciudad. E igualdad, que finalmente fuera de todas las líneas de base se mide en algo que no es medible. Igualdad ante el afecto de la sociedad. Ese es el objetivo de este programa. Es la esencia del plan de desarrollo. Sin ello no podemos hablar de una Bogotá humana. Y para construir una Bogotá humana, entonces solicitamos el apoyo máximo, que no significa suscribir, sino mejorar las propuestas que le hemos presentado a la sociedad bogotana y al Consejo de la Ciudad, su representante. Gracias, muy amable.